Hola, soy Oscar de RicoGeek.com y hoy vamos a echar otra partida, pero en un formato mucho más pequeño y portátil. Pues sí, he vuelto con un nuevo proyecto y esta vez de una pequeña consola portátil, porque ya sabéis que me gusta echar partidas, porque, bueno, echar una partida de vez en cuando está bien, qué coño, como todo el mundo. Pues bien, la idea de este proyecto es hacer una pequeña consola portátil para jugar a unos juegos retro de Super Nintendo. Y todo esto en un formato típico de Game Boy. Si no eres de mi quinta y no sabes lo que es una Game Boy, pues seguramente no te des cuenta. Pero si tienes una edad similar a la mía, posiblemente recuerdes con mucho cariño este pequeño cacharro que tantas horas nos hizo pasar. Explicado por encima, para los que no sepáis lo que es una Game Boy, se trata de una pequeña consola portátil, nada que ver con la PSP y cosas de estas que hay hoy en día, sino que juegos mucho más antiguos, de 15 o 20 años incluso para atrás. Aquí también utilizo un emulador que se llama RetroPie, que también utilicé en un vídeo anterior donde hacía una máquina bastante más grande. El Super Tenis, flipas, ¿cuántas horas pasaste tú al Super Tenis? Tú no sé, pero yo muchas. Aquí la idea básicamente era hacer una pequeña consola lo más portátil posible, que funcione con baterías, que sea recargable y además que utilice la nueva Raspberry Pi Zero de la cual hablaba en un anterior vídeo. Y el resultado ha sido esto. Es una pequeña caja impresa en 3D que dentro lleva la Raspberry Pi Zero, una batería LiPo, un cargador de baterías LiPo también, un pequeño amplificador con dos altavoces para el sonido, que luego ya veremos más adelante que, bueno, ya hablaremos de esto, y también por supuesto la mítica cruceta con sus botones Start y Select. Por aquí arriba tengo el acceso a la micro SD de la Raspberry Pi, por este lado tengo acceso al micro USB OTG para conectar pues un teclado, un hub USB como veremos más adelante en el vídeo, y por la parte de abajo tenemos el conector micro USB para recargar la batería y también el botón de encendido apagado, que como se puede ver es bastante salvaje en proporción, pero es el que tenía a mano y bueno, pues al final pues me gusta, qué coño. También tiene una pantalla analógica TFT de 3,5 pulgadas que permite ver pues los juegos. El proyecto en sí mismo era muy sencillo, o eso pensaba yo, pero al final es de estos proyectos que digamos te acaban dando por... Bueno, digamos que no son tan fáciles de hacer funcionar, pero bueno, ya son cosas que ya iremos viendo durante el vídeo. El resultado final tampoco es que sea malo, el tamaño es bastante correcto, pero como siempre empecemos por el principio. Para este proyecto el reto era tener una consola portátil lo más pequeña posible utilizando una Raspberry Pi Zero, así que he diseñado una caja para luego poder imprimir en 3D y que mide 14 x 9 centímetros con tan solo 20 milímetros de grosor. He acomodado todos los componentes más o menos a discreción y de paso veo lo posible resultado final. De este plano en 3 dimensiones sacaré posteriormente los archivos STL que, como siempre, os dejo disponibles en Thingiverse por si queréis imprimir la vuestra. Lo primero que hago es montar una pantalla junto con la Raspberry Pi Zero para hacer la instalación básica del sistema de emulación RetroPie. Para esto alimento todo con una fuente externa y sigo los pasos indicados en su web. Luego comienzo preparando la pequeña pantalla desmontando la placa controladora para poder sacarle el conector de vídeo y ganar algo de espacio. La dejo apartada y continúo cortando un pequeño trozo de placa de prototipo que soportará la cruceta y los pulsadores más adelante. Para la caja he diseñado un sistema en dos partes que se enganchen entre sí y a presión, evitando así tener que utilizar tornillos. La he impreso con mi impresora 3D y aunque tuve que realizar varias interacciones, ha salido un tamaño bastante pequeño y con apenas 20 milímetros de grosor. Para los componentes internos he utilizado un sistema de postes verticales que encajan en los agujeros de sujeción de los diferentes componentes y evitan también utilizar tornillos. Utilizando esto, creo que la apariencia externa de la caja queda muy fina y elegante. En total he realizado 5 iteraciones hasta completar el diseño final. Esta es la cuarta versión antes de imprimir la versión definitiva. Para la placa perforada preparo los agujeros con una broca fina y utilizo los mismos tornillos que he aprovechado del mando que he desmontado previamente. Me aseguro que están bien alineados y que la altura de la placa es la correcta. Una vez atornillado uno, utilizo los demás como guía para continuar. Ahora ya puedo comenzar a colocar los pulsadores asegurándome que quedan alineados con la cruceta y los huecos para los botones frontales. Es importante alinear bien los agujeros donde se colocan los pulsadores para que queden lo mejor alineados posible. En el diseño de la PCB ya tuve cuidado de que queden lo más verticales posible, ahora ya puedo soldarlos para luego cablearlos junto con las demás conexiones. Uno de los componentes fundamentales del proyecto es un mando compatible de Super Nintendo que hay que desmontar. Voy a aprovechar prácticamente todo, la cruceta, botones, tornillos y hasta el cable que cortaré más adelante. Las gomas no son necesarias, pero pueden ser útiles para otra ocasión.
Para que la altura de los pulsadores sea la correcta, pongo una gota de cola caliente en cada uno. De esta forma, me aseguro que están a la altura correcta y contactan bien con los pulsadores. Tienen un pequeño hueco interior, simplemente hay que rellenar hasta la superficie, pero sin sobrepasar. El cable del mando también me será útil para realizar el cableado de los diferentes componentes de la pequeña consola, así que retiro la goma protectora y me los guardo para después. Llega el momento emocionante de colocar todas las diferentes piezas dentro de la caja y comienzo por la pantalla LCD. Para sujetarla utilizo cola caliente en los laterales. Su placa controladora también la pego sobre la parte trasera de la pantalla con el mismo sistema. Una vez hecho ya puedo colocar de nuevo el conector de vídeo de la pantalla y es bastante delicado, así que mucho cuidado. Sigo colocando en la Raspberry Pi Zero el cargador de baterías, una batería de 2000 mAh y el amplificador de audio, asegurándome que todo esté bien colocado. Para sujetarlo aplico, como no, cola caliente sobre los postes verticales. No hace falta aplicar mucha cola, solo lo justo para que quede firme. El interruptor también se coloca en su sitio seguido de los altavoces que tienen su propio adhesivo, pero igualmente les aplico un poco de cola caliente por el que dirán. He tenido que utilizar un pequeño conversor DC ajustable para proporcionar a la pantalla los 9 voltios mínimos que necesita para funcionar. Lo ajustaré más adelante, así que coloco todos los botones y la cruceta en su sitio para atornillar finalmente encima la placa del prototipo con los pulsadores. Ya sabes que la Raspberry Pi Zero no tiene una salida de audio, así que para poder disponer de una hay que realizar un pequeño circuito para el que me ayudo de unos componentes SMD que tenía a mano. Además me viene bien porque así ahorro un poco de espacio. Se trata de 2 resistencias y 2 condensadores por cada canal. Utilizo una parte libre de la placa que he comprobado que no va a tocar con el resto de componentes, así que lo sueldo todo en su sitio siguiendo el esquema indicado de la web de Adafruit y que también puedes ver aquí. Es muy sencillo, pero con los componentes SMD hay que ser fino con las soldaduras. Atornillo la placa de nuevo y me aseguro que los botones siguen todos funcionando y están en su sitio. Para la salida de vídeo utilizo la salida analógica de la Raspberry Pi Zero, que son solo 2 cables. A continuación sigo con el interruptor de alimentación y los altavoces. Estos tienen un cable algo corto, así que primero los sueldo a la placa y con unos cables los llevo hasta la salida del amplificador. Todo lo demás es cuestión de ser metódico, empezando por ejemplo por las líneas de alimentación positivo y negativo. Aprovecho para comprobar con un polímetro que la alimentación está bien conectada y llega a todos los componentes. Ajusto también el conversor DC a los 9 voltios antes de conectarlo a la pantalla. Bien, ya puedo hacer la primera prueba de encendido y compruebo que la pantalla recibe lo que necesita y enciende. Hago lo mismo para todos los demás siguiendo el esquema, pero me doy cuenta que he utilizado un cable muy grueso para algunas conexiones y la caja no cierra. La culpa fue mía por no fijarme antes y quito el cable grueso que he utilizado para volver a cablearlo todo de nuevo, esta vez con el cable que he aprovechado del mando que me he desmontado antes y que es mucho más fino. En fin, son cosas que pasan y me lleva solo unos minutos hacerlo. Esta vez, como los cables son más finos, se doblan mejor y es más fácil realizar las conexiones. Ten en cuenta que es muy probable que se vuelva todo un caos, como puedes ver, así que intento dejar todos los cables cortados a la medida justa para que no sobre demasiado y pueda cerrar la caja sin problema. Finalmente cierro la caja y pruebo a encender la máquina por primera vez. La verdad es que tiene una pinta que me la pone como el casco de un soldado y ya falta muy poco para poder echar unas partidas. Ahora es el momento de configurar todo el software, pero como solo dispongo de una conexión USB, necesito utilizar un concentrador USB en el que conectaré un teclado y un stick USB Wi-Fi para poder conectarme por SSH a la consola y así configurarlo todo cómodamente. Ten cuidado ya que no funciona con concentradores USB 3.0, porque no lo soporta la Raspberry Pi Zero. Yo he tenido que utilizar uno 2.0, así que si no tienes uno, te toca comprarlo o bien que te presten uno. Simplemente utilizo el teclado para configurar la red Wi-Fi y así poder conectarme por SSH. Todo lo demás lo hago remotamente por consola. Super Castlevania, ahí lo tienes, vaya banda sonora, épica. Escucha cómo se escucha, la banda sonora. Qué movida que me estoy liando. Bueno, a lo que voy. Bueno, al final pienso que sale bastante bien, el tamaño es muy correcto y es más o menos jugable. Tiene algunos flecos como por ejemplo la botonera, que sí que bueno, pues podría ser un poquito mejor, la verdad es que funciona, más o menos. Que bueno, el tacto tampoco es que sea lo adecuado porque usa switches de estos pequeñajos que hacen clic, 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 clic. El tacto no es del todo como los mandos originales de la Super Nintendo, pero es perfectamente jugable. El tema del software tampoco lo voy a tocar mucho porque la verdad es que hay tutoriales muy buenos que os dejo enlazado
enlazados por aquí abajo, por supuesto, y la verdad es que da bastante por... Es complicado, vamos a decir que es complicado, pero nada imposible. Seguramente sea bastante mejor hacer una placa real, una placa PCB isolada o hecha profesionalmente para hacer el tema de los botones y ahorrarse mucho cableado. Es la única parte que podamos decir que donde tienes que cablearlo todo, buscarte un poquito la vida. Todo lo demás está diseñado para que encaje en su sitio, tanto el amplificador como el cargador, la Raspberry, bueno, todo lo que lleva dentro, y todo encaja con cola caliente sin mayor problema. El tema de esto está básicamente en el hardware, que bueno, la verdad es que fue un poquito culpa mía por no montarlo previamente así encima de la mesa y a ver cómo funciona, porque realmente pues empecé a diseñar la caja y sin más, pues dije yo, pues ya está, 2 más 2, cogemos la Raspberry Pi, le metemos un RetroPie, le metemos unas ROMs, un amplificador de audio y a correr. Pero como siempre, sí, pero no. Me llevó varios días averiguar qué es exactamente con lo que estaba pasando. El sonido y el amplificador funciona perfectamente. La Raspberry Pi 0, como no tiene audio, he usado el tutorial de Adafruit que os explicaba en el vídeo donde presentaba la Raspberry Pi 0, donde indica cómo conectar a unos GPIOs y modificándolo por software para hacer una salida de audio analógica, porque no la trae de serie. Esa salida de audio con ese pequeño circuito se conecta directamente al amplificador y a correr. Luego también utilicé el script Retro Game, que también es de Adafruit, que hace que los botones conectados a los GPIOs se interpreten como pulsaciones de teclado USB, emulándolo. Pero todo ese proceso se hace por software, tanto la emulación de audio como la gestión de los botones. Y ahí es donde vienen los problemas. De hecho, me llevó varios días darme cuenta de exactamente qué es lo que estaba pasando. El orden en el que lo hice fue que primero he conectado todo como tiene que estar, he conectado el audio, he hecho funcionar el audio con el software de Adafruit, he comprobado que efectivamente funciona y luego me puse a cablear los botones y meter el script de emulación de los botones. Y eso lo hice exactamente en ese orden. Y llegó un momento donde con el proyecto terminado los botones pues simplemente no funcionaban. Y tardé varios días y días y días dándole vueltas para averiguar qué es lo que estaba pasando, ya que los pasos individuales pues funcionaban, el audio funcionaba, el script estaba instalado, bueno, estaba todo en su sitio. Y llegué a la conclusión que aparentemente por una falta de recursos de la Raspberry Pi no es capaz de gestionar, o por lo menos a mí no me funcionó, no es capaz de gestionar el audio emulado por software al mismo tiempo que el script de botones, cosa que es bastante raro, porque de hecho la cruceta sí que funciona, pero si tengo el audio activado los botones dejan de funcionar. Y haciendo varias pruebas he visto que efectivamente es así. Si deshabilito el sistema de audio, automáticamente los botones funcionan perfectamente, sin ningún delay aparente, y todo funciona correctamente. Tan pronto intentes meter el audio, Catacroker deja totalmente de funcionar. Entonces, bueno, básicamente si pones audio pero no tienes botones no puedes jugar. Entonces al final pues dejé los botones funcionando pero sin audio. Y es una pena porque técnicamente está funcional, tiene el audio, puedes reproducirlo, pero claro, estamos hablando de que la Raspberry Pi 0 es de un solo núcleo, tiene un solo procesador, tiene muy poquita RAM y es posible que le cueste. De hecho, haciendo varias pruebas he visto que durante la emulación en el sistema de RetroPie he visto que la CPU está muy próxima al 100% de uso, entonces es posible que venga por ahí. De todas formas, igual me equivoqué, pero mira que le di vueltas y no hubo manera de hacer funcionar al mismo tiempo el audio y los botones. A mí no se me ocurre más nada, le di vueltas y vueltas y mil vueltas y no hubo manera. Si a ti se te ocurre alguna cosa, pues déjame un comentario por aquí y oye, pues seré todo oídos, porque a mí se me acabaron las ideas. En cualquier caso, es un proyecto bastante interesante que me pareció muy divertido hacer. Como siempre, esto, pues nada, puedes comprarte una Game Boy por ahí de segunda mano, en eBay o donde quieras, pero la gracia de esto es hacerlo tú mismo y de paso aprender alguna cosa nueva mientras lo haces. Aunque también si pudiera echar unas partidas con audio también estaría cojonudo, pero no ha podido ser. Bueno... Wow, Chrono Trigger, flipas. Super Metroid, era chunguísimo este juego, chunguísimo. Dios, Super Pinball, esto es una borralla. Street Fighter, estudiar no, pero echar partidas así, partidas. Street Fighter,
Aquí lo tienes. No es como el de la recreativa, pero el de Super Nintendo molaba, pero mucho, ¿eh? Bueno, de momento nada más. Espero que te haya gustado este pequeño proyecto portátil para echar unos vicios. Y como siempre, no dejes de visitar nuestra web en bricogeek.com, donde encontrarás un montón de cosas interesantes que quizá te puedan interesar. No te olvides de dejarme un like en este vídeo por si te ha gustado. Por si no lo has hecho todavía, recuerda que puedes suscribirte a este canal con este botonazo de aquí arriba. Y por supuesto también seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas estas que hay. Y como siempre me despido, ser felices, friquear mucho y nos vemos en el próximo vídeo.